Bienvenidas y bienvenidos en este sábado 24 de abril de 2021 a las vísperas del cuarto domingo de Pascua. Como cada sábado nos encontramos en simultáneo y luego estos videos quedan para ser vistos y compartidos tantas veces cada uno y una lo desee. Por eso recordamos que es importante suscribirse al canal de YouTube y también a las redes sociales para agilizar toda comunicación que sea necesaria. El Evangelio de San Juan de hoy nos recuerda que la comunidad de Cristo implica ocuparnos en la construcción de un mundo nuevo aquí y ahora, cuya principal característica es que esa comunidad sea de iguales, sea de servicio en el amor y la inclusión. El evangelista registra la enseñanza de Jesús a partir de la figura del buen pastor. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. El Evangelio del Señor. Casi siempre que pensamos en Jesús como el buen pastor, pensamos en esa imagen tan querida del pastor que lleva en sus hombros la ovejita que se perdió. Jesús tierno, compasivo, cuidando de sus ovejas. Esto es totalmente cierto y también muy consolador, especialmente cuando pasamos por momentos difíciles y necesitamos sentir que Jesús nos lleva en sus brazos. Nunca debemos dudar de esto. Si estamos afligidos, enfermos o nos sentimos solos, en medio de todo lo que parece oscuro y amenazador, Jesús está con nosotros. Nos cuida, nos protege, nos sostiene, nos da fuerza para seguir adelante. Pero estas palabras de Cristo no quedan solo en esta dulcísima imagen del pastor llevando en sus hombros la oveja que estaba perdida. Jesús es Dios que llega a nosotros como el buen pastor, el verdadero pastor, el perfecto pastor que viene a estar entre nosotros y crear junto a nosotros y nosotras una nueva comunidad humana. Como buen pastor, Jesús entrega su propia vida por las ovejas. No piensa en sí mismo ni en su propio beneficio, sino en aquellos y aquellas a quienes tiene que servir, cuidar y salvar. Jesús es el pastor que conoce sus ovejas, es decir, nos conoce, piensa en nosotros como personas. No somos solamente números,
Somos personas con nombre, con historia, con afectos, con sentimientos. Qué importante es recordar esto en tiempos como el que nos toca vivir, en el que hablamos tanto de números y estadísticas, a veces olvidándonos que los que se enferman y los que mueren no son números, son personas, y que es nuestro deber cuidarnos los unos a los otros y servirnos los unos a los otros siguiendo el ejemplo de Jesús. En este texto, Jesús nos enseña también que en el rebaño de Cristo no hay pueblos excluidos que se queden afuera. Él tiene ovejas en todo el mundo, en todas partes, y no solamente dentro del rebaño que nosotros llamamos iglesia. Cuando en el relato de la predicación de Pedro en los Hechos de los Apóstoles leemos que en ningún otro hay salvación sino solamente en Cristo, no quiere decir que queden excluidos todos aquellos que no creen igual que nosotros o aún no siguen la religión cristiana, sino que Él es el único Salvador para todo el mundo. Hay predicadores evangélicos que usan la expresión "no hay salvación fuera de Jesús" en el sentido de que solo los de su grupo se salvarán. Pero esa forma de entender la Biblia es excluyente. Ignora que el amor de Dios es radicalmente inclusivo. El amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo Jesús para que todo el mundo se salve por Él. El Cristo resucitado, el pastor que ha vencido los poderes del caos y de la muerte, sigue saludándonos con el saludo de la paz, del Shalom de Dios, que significa vida en abundancia, justicia, paz, felicidad, solidaridad, amor para todos los seres humanos, animándonos a caminar con fe y esperanza hacia el futuro de Dios, que nos llama ya, aquí y ahora, a construir el reino y a vivir en su reino. Amén. Oración del día. Dios bueno y lleno de amor, que nos muestras a Jesús como el verdadero pastor, haz que todos nosotros y nosotras, llenos de la alegría de la Pascua, tengamos fuerza para seguirlo a Él y trabajar sin descanso para que el amor, la hermandad, la igualdad y la solidaridad sean una realidad en nuestro mundo. Te lo pedimos con la mirada puesta en Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, verdadero Dios que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, gracias por acompañarnos hasta este momento. Encuentro digital número 71 entre transmisiones en vivo y simultáneas desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio en marzo del año pasado. Situación a la que nos lleva esta pandemia, a encontrarnos de manera digital. Por favor, cuídense y cuiden mucho a los demás. El distanciamiento
el menor contacto posible y el uso de barbijo e higiene ayuda mucho para conservar la salud. Nos despedimos hasta el próximo encuentro la semana que viene en el amor del Señor con este canto de Javier Bru, El Buen Pastor. El que no entra por la puerta no es pastor. Salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán. El pastor por nombre a todas llamará. Y afuera él irá adelante y su voz escucharán y seguirán. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Todo el que antes a ellas vino fue un ladrón, a quien solo su salario le importó. Llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó. Tengo ovejas que no son de este redil, pero al escuchar mi voz querrán venir, formando un solo rebaño con un único pastor a quien seguir. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Soy su puerta, verdes prados a donde me siguen ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Así el Padre lo ha querido, cuando mi vida haya dado, obtendrán la vida eterna y yo la habré recuperado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor.